Bienvenidos una vez más al Venezolano Hoy. Como les decía, de lunes, miércoles y viernes estaremos transmitiendo este espacio al Venezolano Hoy. Les habla José Ramón Villalobos, yo transmito desde Bogotá, yo soy periodista venezolano y director del Venezolano Colombia. Este en vivo se transmite gracias al trabajo conjunto de toda la red de periódicos que forman parte del grupo editorial El Venezolano. Recuerden el hashtag en Instagram y en Twitter, numeral El Venezolano Hoy, para poder ustedes tener acceso a todos los videos, a todas las transmisiones que hemos hecho a lo largo de este ya un mes y unos pocos días, unos 4 días de transmisión del Venezolano Hoy. Gracias a quienes se están conectando. Hoy conversaremos desde Caracas con Jesús Rodríguez, abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación, de manera que hoy estaremos hablando con un especialista venezolano en Derecho a la privacidad en Internet, qué es del ámbito privado, qué es del ámbito íntimo, qué es del ámbito público, cuando estamos hablando de redes sociales y estamos justamente hablando del ámbito digital. Es muy importante. Aquí está Jesús. Jesús, ya voy a enviarte, ya está nuestro invitado. Repito, conversaremos desde Caracas con Jesús Rodríguez, abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación. Hoy en el Venezolano Hoy con un abogado venezolano. Ya pronto lo tendremos en vivo. A todos a quienes se están conectando en este momento, aquí tenemos a Jesús. Vamos a conectarlos. Les decía que tuvimos Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes a toda América. Buenas tardes a toda América. Jesús, nos contenta tenerte en el Venezolano Hoy. Para nosotros es un gusto conversar con un especialista en tecnologías de la información y comunicación y además que sea venezolano. Bienvenido. Gracias, gracias. Un saludo a todos. Muy contento de compartir con ustedes esta tarde. Sí, Jesús, entremos en materia inmediata porque hay mucho contenido que debemos en un corto tiempo. Jesús, ¿qué es la privacidad en Internet? ¿A qué nos referimos cuando decimos privacidad digital? O sea, para conceptualizar y nuestra audiencia del Venezolano Hoy entendamos, ¿es un derecho mi privacidad en Internet? Sí, y no solo en Internet, en todos los ámbitos de la vida, en lo cual las personas tienen el derecho de no ser importunados, ni en su familia, ni en su correspondencia, ni en su desenvolvimiento ordinario, de lo cual los demás deben hacer distancia, no hacer intromisiones indebidas. Y en esto, pues, en lo que respecta al mundo digital, todos tienen derecho a participar y a expresarse de manera responsable por los medios que tenemos ahora por las redes. Y la única manera de que otra persona pudiese intervenir, estamos hablando en el ámbito del derecho, en el ámbito de lo que corresponde a una persona frente a la otra, es que no se puede intervenir sin una orden judicial, de la cual pueda ser dictada por fines de investigación, por fines de Estado, que eso sería una excepción. Pero todos tienen derecho a que otros guarden distancia respecto a la persona y respecto a su intimidad y respecto a su familia y respecto a sus correos electrónicos y respecto a la custodia que se tiene de la información y la data dentro de cada una de las páginas web y dentro de cada uno de los formas de almacenamiento de data que puedan tener dentro de las organizaciones, dentro de la nube, en Internet, en las páginas correspondientes y en cualquier sitio que la persona disponga para almacenar su información. Claro, es interesante, Jesús, porque además debemos precisar, y tú naturalmente tienes todo el conocimiento, la vasta experiencia en esto, y es, no solamente son datos personales, porque hay una gente que, alguna de nuestra audiencia nos decía que si solamente estaba relacionado a los datos personales que compartimos cuando vamos al banco, al supermercado, participamos de una rifa, sino también estamos hablando de contenido, imágenes, video, texto, correo electrónico, para precisar justamente ese ámbito que va más allá de los datos personales, ¿cierto? Sí, es que todo esto es una gama y una variedad de las formas de expresión que tiene el ser humano. Así es, así es. En formas de imágenes,
en formas de documentos, en soportes de papel o soporte electrónico, ya sea por vía de audio, ya sea por vía de esta voz que estamos transmitiendo en este momento, en la cual las personas no tienen sino la posibilidad de entrar en esto previa invitación que se le haga y no deben ser importunados en este proceso de relacionamiento donde se afirma una persona frente a la otra y en ese relacionamiento es donde entra esa interacción de posibilidad de desarrollo como sociedad, como grupo, de lo cual todos deben respetar y en el cual esa protección integral que se hace del uso de los sentidos y también de los conocimientos y de lo que se produce, todos deben hacer una distancia y deben reconocer en el otro la posibilidad de que tiene otra vía, sino el acceso mediante la autorización para poder compartir ya sea los videos, la data, la información, los prototipos de proyectos que se realicen, la información contextual. Es una información reservada, una información privada y que por vía seccional las personas pueden acceder a eso y solamente el Estado lo podrá hacer cuando haya una investigación, cuando haya una averiguación correspondiente a un tipo de caso criminal en el cual se tenga interés de saber respecto a alguien toda la información que allí contenida y por vía de sección. Entonces, la excepción es la autorización para que entonces el investigador, ya sea el Ministerio Público o las policías que correspondan, que estén relacionadas en ese proceder para esclarecer algún hecho, puedan acceder a la información. Y fundamentalmente, ¿por qué una persona debe ser respetada en ese proceso de intimidad que se realiza dentro de su familia o que tiene en su correspondencia o que tiene en el ámbito de la seguridad de las cosas que resguarda? Porque todos tienen el derecho fundamental a desarrollarse de manera plena. Y eso significa que no sea obstaculizado psicológicamente, ni que tenga ningún tipo de traba para que se pueda expresar libremente sin inhibiciones y que la persona decida con quién y cuándo comunicarlo y compartirlo. Entonces, en esta expresión sencilla de lo que es el derecho, podemos entender pues, que la privacidad está íntimamente vinculada al desarrollo pleno del sujeto y que debe ser respetado y que debe guardarse distancia respecto a lo que el otro quiere preservar como suyo. Como suyo. Jesús, ¿cómo, en términos prácticos, ayúdame por favor a ilustrar a nuestra audiencia que se están conectando, en términos prácticos, ¿cómo identifico yo o reconozco que estoy poniendo en riesgo mi privacidad en Internet? Cuando las letras menudas, cuando aporto datos de manera indiscriminada, cuando no hago preguntas, cuando me llaman un supuesto agente del banco, cuando publico una foto en Internet o un video, ¿cómo reconozco que ya va, esto está en riesgo? Debo mirar la seguridad arriba de la página web. Bueno, una orientación sobre esto a nuestra audiencia, Jesús. Sí, hay diversas maneras exponencialmente que son tan sutiles para poder entrar en acceder a información del otro, que la puede requerir cualquier persona valiéndose de cualquier tipo de artimaña o cualquier tipo de método que se le puede llamar una reingeniería social, en el cual tratando con la persona que está del otro lado, por ejemplo en el caso de las vías telefónicas o la comunicación que se hacen a través de los correos electrónicos solicitando información, diciendo que usted se ganó un premio y que necesitamos información suya, pues lo discreto es, lo primero, saber si esa persona, usted la conoce, de dónde la conoce, pedir algún dato de confirmación, y que está siendo muy frecuente que por los WhatsApp personas están usurpando identidades, saludando a otras, tomando las fotos de esas personas
y requiriendo algún tipo de transacción económica o algún tipo de cambio en divisas, y se logra suplantar identidades que pueden afectar no solo en este caso su imagen, sino también su reputación y su patrimonio. Entonces, por otro lado, y en otro orden de ideas, también debemos decir que, aunque no nos damos cuenta, en las redes sociales, cuando nosotros aceptamos, por ejemplo, en el caso de Facebook, Twitter, en el que Google, y en WhatsApp también, cuando nosotros aceptamos el convenio que establecemos con esa compañía para poder hacer uso de las redes sociales, estamos cediendo también, pero ya de manera voluntaria, aunque inconsciente, estamos cediendo gran parte de nuestra privacidad. Es decir, por ejemplo, en el caso de Facebook, cuando una persona de un momento le llega un mensaje o un anuncio del cual le interesa, y no solo a uno, le llegan 3 y 5, y dice, bueno, ¿y cómo esta persona, cómo Facebook sabe que a mí me interesa este tipo de publicidad? Pues sencillamente ahí hay un cruce de datos espectaculares que se hacen constantemente con robots, lo que se llama inteligencia. Se podría decir que Facebook conoce a sus usuarios muchísimo mejor que como ellos mismos se conocen, y que puede saber hasta mejor sus gustos y sus elecciones y todo lo que puede la persona saber sobre sí mismo. Facebook lo puede conocer mejor. Y no solo por los datos que nosotros suministramos a Facebook, sino porque ellos también compilan información que sustraen también de WhatsApp, donde Zuckerberg también es dueño, y en este orden de ideas tenemos una amplitud de posibilidades que están siendo entregadas para otros, para ser procesadas de manera inteligente, y que nosotros le hemos cedido de manera voluntaria. Entonces, para que sepamos que todo esto ocurre a veces de manera inconsciente y otras veces de manera consciente, y otras veces de manera vulnerativa, donde se traspasan las transmisiones, ya sean por vía electrónica o por vía telefónica. Transmitimos cierto tipo de información y pueden ser interceptadas, capturadas, modificadas, transformadas, y eso también pues habría que estar atento a que eso ocurre, porque hay medidas mínimas que tomamos nosotros, y que nosotros debemos estar atentos a que las claves que utilizamos las reservamos, y no debemos usar las tradicionales del 1 al 8, o que no debemos usar el nombre del edificio donde vivimos, o que no debemos utilizar ciertos datos básicos que son utilizados por otros para testear y ver si pueden ingresar a nuestras cuentas. Hay gente investigando quiénes somos y seleccionando las víctimas, y las que sean más sencillas con ellos se quedan, a ellos introducen y a ellos vulneran. Entonces sepamos que somos potenciales víctimas constantemente, y que en la medida en que nosotros protejamos medios que utilizamos para comunicarnos, pues en esa misma medida tendremos una mejor protección de nuestra privacidad y nuestro derecho a la intimidad. Sí, volvemos al derecho a la intimidad, Jesús. Jesús, tú lo sabes muy bien, y siempre el WhatsApp se ha convertido, cuando digo siempre, es que desde hace unos 8 o 9 años WhatsApp, esa red se ha convertido en nuestro hermano, nuestra familia. La vida pasa por WhatsApp, es lo que te quiero decir, tú lo sabes. ¿Son seguras las comunicaciones por WhatsApp? Estamos frente a un abogado y yo realmente quiero preguntarle si efectivamente el WhatsApp, esa información es segura. Tú en los juicios o en los procesos trabajando, el WhatsApp forma parte del. ¿Tenemos que tener cuidado en la comunicación por WhatsApp? Hay una confiabilidad que podemos tener sobre esas transmisiones de comunicaciones que pasan en forma encriptada, de manera segura. Lo que ocurre también es que la dinámica de penetración de ambientes
electrónicos es una forma de redes y un salto Ujú, que pueden darse de unas a otras y pueden llegarse a vulneraciones. ujú. Eh, en el cotidiano actual no tenemos una incidencia relevante de que haya acceso a los WhatsApp que manifiesta Ujú. incluso la compañía de estar debidamente encriptados y que las vulneraciones que por allí llegan no son generalmente, por ejemplo, en el caso venezolano, no son la frecuencia. En el caso de que no son la frecuencia que tenemos como investigaciones de casos en los cuales puede decirse que una persona le accedió de manera irregular a un WhatsApp, sino que les Ujú. usurparon su identidad, sí, y usaron su identidad para poder capturar otros tipos de informaciones. Por vías de los correos electrónicos hay una forma de acceder de una manera más directa a la Sí. privacidad de una persona, en la cual Ujú. por un trabajo de hacker pueden lograr interceptar y capturar información y data sensible de la cual nos pudiera causar algún tipo de afectación. No De hay afectación. Ujú. sino que entender que ninguna red es absolutamente segura, Ujú. ninguna. Ninguna. Todo igual que los documentos en soportes de papel. No tenemos la absoluta certeza de que no va a poder ser vulnerado, pero tenemos la mayoría de posibilidad de entender de que podemos pasar una transmisión de información de una manera más o menos segura. Entonces, Sí. pero la garantía absoluta no la podemos tener en ninguna de las tecnologías, incluyendo en los casos del blockchain, que lo tenemos ahora como una plataforma de panacea. Ya tenemos desde el año pasado investigaciones hechas en la Universidad de Harvard y también el MIT, en las cuales Ujú. se han determinado ya vulneraciones a la plataforma y que no es invulnerable, sino que hay que tomar medidas que sean suficientemente necesarias para poder garantizar un máximo de superávit de seguridad en las operaciones que puedan realizarse. Sí. Jesús, creo que ya debemos, ya tú lo has descrito, hay delito informático. Yo creo que me parece que esa frase clave del delito informático debemos precisar. Ya tú has descrito varios delitos, las vulnerabilidades, el acceso, la estafa. Pero ¿cuáles son los delitos informáticos más comunes? Esa es la pregunta uno y me gustaría de una vez sincronizarla con la segunda. ¿Cómo reconozco yo? Sí, soy víctima de un delito informático y ¿qué hago? ¿Quién me protege? Sí, eh, una de las cosas que desde el año 2000, incluso antes de comenzar la ley de delitos informáticos en el caso venezolano, Ujú. me propuse fue investigar sobre estos temas, de cómo enseñar a la gente, incluso a los que no son abogados, Sí, así es. y la gente sencilla y de otras profesiones, cómo poder identificar los ilícitos. Y esto es una Ujú. forma también de aprender de cómo protegerse, porque Ujú. eh, el- en la, en la sencillez de, por ejemplo, de una oficina, dejar abierto un equipo e irse a hacer una diligencia y no verlo cerrado, pues la persona que está Ujú. allí puede ser el motorizado, puede ser otra persona del ambiente administrativo, puede acceder a esas cuentas, puede acceder a esa rutina de trabajo que puede ser reservada. Y ello corresponde en la ley venezolana, así de sencillo, un acceso indebido. Y dirá, pero ¿dónde está el daño? ¿Cuándo se Ujú. produjo el daño? Pues no se necesita el daño, Ujú. sino el acceso no autorizado ya consiste en sí mismo un hecho punible. Ahora, aparte de eso, tenemos lo que son los documentos electrónicos, las aplicaciones que estos pueden hacerse, que hasta un punto o una coma puede modificar todo el sentido de este. E incluso Ujú. cuando alguien modifique un documento, ya quitándole o poniéndole, así sea una coma, ya eso puede traer unas consecuencias en la determinación de un ilícito con una responsabilidad la persona que intervino en ese documento. Correcto. Entonces, en cuanto a la ley de delitos informáticos que establece los tipos penales,
por ejemplo, en el caso de la privacidad, que está en el artículo 20 al 24, establecen las modalidades de revelación, de modificación, de transmisión no autorizada, dependiendo si hay mayor o menor daño, se puede entonces aumentar una pena en el proceso de la investigación. El fiscal puede observar que una persona puede hacer mayor mérito a una pena mayor de 8 años o menor de ella. En estos casos, pues en el caso venezolano, en estos casos se pueden denunciar ante el Ministerio Público, bueno, si se puede, en algunos casos investigan estos asuntos y puede llegarse incluso a un acuerdo en el tribunal posteriormente respecto a la vulneración que se haya hecho a un caso de privacidad o a un caso de un daño que haya ocurrido a consecuencia de la intromisión indebida de alguien sobre los asuntos de otro. Ahora, hay delitos de acceso indebido, documentación modificada a través de claves, sin claves, documentación electrónica que haya sido interceptada. También hay los tipos de espionaje electrónico, también los tipos contra las tarjetas de crédito, utilización de equipos sin autorización de los fabricantes o de las personas a quienes correspondan cuando se tratan de las máquinas productoras de tarjetas inteligentes. Podemos hablar también de en la ley de delitos informáticos también se establecen los delitos contra los menores, en los cuales se relacionan con la ley orgánica o la LOGNA relativo a la protección de los menores y adolescentes en toda su integridad. Y también tenemos las agravantes relativas al uso de este tipo de indebido y sin autorización de los instrumentos, ordenadores, computadoras o teléfonos, en los cuales hay personas que tienen posiciones privilegiadas para el manejo de ellos y pueden entonces estas personas pueden tener un agravante en la pena que puede serle impuesta. Incluso en las compañías también los administradores y quienes les corresponde revisar los correos internos por temas administrativos y que previamente están autorizados porque los correos pertenecen a la organización, pues ellos deben incluso hacer un registro de bitácora cuando hacen ese tipo de limpieza o hacen ese tipo de vigilancia, porque es precisamente de que no hay una actuación dispendiosa de ningún funcionario de una compañía, de una organización, de una institución que no deba estar registrada en cuanto a la actuación que está realizando. Todo debe estar supuesto en un registro de actuación que debe quedar para que entonces se sepa en qué horas, en qué momento, hasta dónde hizo esa gestión de limpieza, de revisión, de mantenimiento de los equipos, y entonces se pueda tener certeza de que no hubo otro tipo de actuaciones que puedan desviar la productividad, que puedan descontrolar la actuación y los objetivos y la misión de la organización. Sí, Jesús, ya para ir nos estamos acercando al cierre de este contacto de información muy valiosa que tú nos has compartido desde Caracas. Ya estamos conversando con el abogado Jesús Rodríguez, es abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Jesús, ayúdame también ahora para cerrar a ilustrar, cuando ya yo reconozco que soy víctima de un delito informático, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía? Permítame esta referencia. Sé en Colombia que a alguien le sustrajeron sus claves de redes sociales y empezaron a publicar contenido pornográfico. Y él, orientado previamente por un abogado, fue a la policía de su cuadrante, e hizo la denuncia, que la gente decía, ah, sí, yo puedo ir a la policía y poner una denuncia que me han robado las claves y que están usurpando mi identidad. Eso es así, Jesús, ¿qué hago si soy víctima de un delito informático? ¿Qué ruta tomo? Sí, lo primero, por ejemplo, si se trata de una organización, una compañía, los encargados del área de soporte o los encargados del área de mantenimiento de sistemas
son los que deben intervenir, no apagar los equipos en ese caso, y tomar las previsiones mínimas para que entonces se puedan resguardar todas las periferias de esos equipos para poder tomar las evidencias digitales. Y pensar no solamente en la productividad, porque puede ser que en la compañía se tenga el criterio de no importa, siga adelante, encienda los equipos o apáguenlos, reinícienlos y sigan. Y entonces las personas que están involucradas en ese acto ilícito, pues entienden de que esa compañía no le importó la situación de crisis o de daño que pudo haberse producido y siguieron y no se detuvieron a averiguar qué es lo que había pasado. Y puede haber una reincidencia mucho mayor y grave. En los casos, y si se trata del caso de los abogados y que no conozcan mucho estos temas, pues buscar hacer un contacto con alguien que nos conozca para saber qué hacer al respecto en el momento determinado. Un particular, un ama de casa, un ciudadano común que se sienta vulnerado por un hecho de delito, por ejemplo, un acceso indebido, que tenga una presunción porque ve que alguien más se está conectando donde no ha sido invitado, o porque le está apareciendo otra voz, o porque tiene una detección de un tercero dentro de su sistema, pues si se pueden hacer capture de pantallas en esos momentos, es una de las formas inmediatas que se pueden tomar. La otra es notificar al mismo, por ejemplo, en el caso venezolano, la división contra los delitos informáticos tiene, dentro de las cosas que puede hacer bien, tiene un área técnica, un área de investigación propiamente de campo y un área de laboratorio donde ellos pueden procesar si se trata de los teléfonos o si se trata de interceptaciones, hacer contacto con estas personas y poder posiblemente llegar a la ubicación para poder intervenir sobre las personas que están cometiendo ese ilícito. Y lo propio de este tipo de situación es que ocurre muy rápido y la intervención rápida en esto es valiosísima, o en el caso de saber y tenerse certeza de que alguien está siendo vulnerado en su privacidad, en sus bienes, en su acceso, en sus documentos electrónicos, pues notificarle. En el Ministerio Público también, la cosa es que ahora no hay fiscales especializados en esa área, sino todos para todos. Pero en el área del 6CPC sí tienen una área de encuentro donde pueden dirigirse y les pueden orientar adecuadamente de qué hacer respecto al tema tratado, que puede ser hasta un caso extorsivo, donde las redes se están utilizando como medios para cometer el hecho. Pueden ser casos en los cuales lo que se llama el sexting, que es la exposición de fotografías privadas e íntimas sin autorización y de las cuales se está haciendo un aprovechamiento de un tercero sobre ellas. Puede hacerse también la interceptación previa autorización del Ministerio Público o del tribunal correspondiente de esa llamada o esa página correspondiente, esa página web en la cual está siendo involucrado alguien con su persona. Se puede también hacer una intervención y un seguimiento. Sí. Buenísimo. Jesús, ya debemos cerrar, tengo pocos segundos, pero no quiero terminar esta transmisión sin antes precises el dato para contactarte a aquellos abogados o personas interesados en cursar el diplomado virtual que me señalaste esta tarde. Por favor, Jesús, comparte tu dato, un correo electrónico, por favor. Sí, por ahora estamos levantando todas las plataformas que teníamos años antes con el nombre de Juris Telsec. Y vamos a partir del 1 de agosto vamos a sacar toda la publicidad, se la debemos llegar, José Ramón, para que por favor le haga saber a la gente, donde todos los profesionales, no solo abogados, todos están invitados a participar de un diplomado internacional dirigido a toda América Latina
con la denominación de Derecho Informático y de las Tecnologías de Información, donde se dará un enfoque multidisciplinario, no solo legal, sino también de la visión de ingeniería de sistemas, de la gerencia de riesgo, del ámbito de la seguridad de la información y todo lo relativo a las tecnologías de información y comunicación, para que la formación del profesional actual en esta época que requieren las organizaciones sepa intervenir mínimamente ante un acontecimiento, ante un desastre tecnológico o ante una circunstancia de la cual se vea comprometida las tecnologías de información dentro de su organización. Y no solo que un ingeniero pueda emitir un informe técnico, sino que un abogado o también un comunicador social o una persona relacionada con la gerencia de un área que no es específica al tema, ya tenga la capacidad de dar algún tipo de opinión y de una visión multidisciplinaria a la organización para tomar la decisión más adecuada y no una decisión unilateral. Entonces, Jurista del SEC está en este empeño de dar este diplomado único en América Latina, y por ahora les voy a dar un teléfono que sería el 58, que es el código venezolano, 412-2-27-0370. Vamos de nuevo, Jesús. Vamos de nuevo, el teléfono, de nuevo, por favor. 58. Sí. 412-2. Sí. 27-0370. Por ahí me pueden contactar directamente, les voy a atender yo mismo. Y también está mi correo electrónico, jrodríguezrr. Sí, bueno, Jesús. @gmail.com. @gmail.com. Jesús, gracias por concedernos este tiempo. Jesús Rodríguez desde Caracas, ha sido un gusto y un placer conversar contigo. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó, a Liliana Pacheco, que estaba elogiando, gracias, excelente espacio. También una compañera y amiga especial de Houston, Meisú, que se está conectando con nosotros. Muchas gracias. Buenísimo, un gran saludo por allá a la paisana. Así, a los Muy paisanos que se están conectando. Bueno, Jesús, mañana, recuerden, conéctese con nosotros en el Venezolano Hoy. Vamos a conversar, entrevistar al Puma. José Luis Rodríguez estará con nosotros mañana jueves en el Venezolano Hoy. Recuerden, a esta misma hora, por este mismo canal, les habló José Ramón Villalobos. Gracias. Chao, Jesús. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias. Seguro, chao.